Shalom, shalom, mis hermanos y mis hermanas. Vamos en este momento, amén, a prepararnos para lo que es asimismo la administración de la palabra. Vamos a pedir que puedan asimismo estar preparados para anotar todos estos versículos en esta administración de la palabra. Le pido encarecidamente con todo el ajabat, mis hermanos, que estén bien atentos, porque todas estas prédicas el Padre Celestial la ha ido colocando en un orden para que vayamos viendo, ¿verdad?, los eventos a nivel proféticos y el cumplimiento de ellos mismos. Así que para que estén bien claros, les voy a pedir que busquen y anoten el libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 23 al 25. Génesis o Bereshit, capítulo 2, versículo del 23 al 25. Romanos, capítulo 1, versículo 26. Romanos, capítulo 1, versículo 26. Isaías 54:9. Isaías 54:9. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. Creo que está ahí más claro, ¿verdad? Amén. Después que lo hayan anotado, vamos a proceder a buscarlo y a ponernos sobre los pies para leerlo en señal de reverencia, en actitud de que esta palabra se active no solo para entendimiento, sino para que suceda lo que dice aquí, lo prometido por el Padre, el fiel. Lo que Él promete, Él lo cumple, ¿verdad que sí? ¿Usted lo cree? Entonces, para que así podamos recibirlo de esa manera. ¿Amén? En el libro de Bereshit, que es Génesis, capítulo 2, del versículo 23 al 25, la palabra se lee en nombre de Yohé Bajei, que se lava el Padre, el Ben, que es el Hijo, que es Yeshua HaMashiach, y el Ruach de Elohim, que es el Ruach HaKodesh. Dice así: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, en hebreo Isha, porque del varón, en hebreo Ish, fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Amén. Y estaban ambos, dice ahí, desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén, mis hermanos. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos 1. Capítulo 1, versículo 26. ¿Estamos ahí? Dice, por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. Por el que es en contra de naturaleza. Aleluya. Vamos a buscar en el libro de Isaías 54, versículo 9. Ese capítulo 54 es poderoso. 54, versículo 9.
Dice, porque esto me será como en los días de Noa, cuando juré que nunca más las aguas de Noa pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Aleluya. Y 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. Capítulo 5, del 18 al 20. Amén. ¿Estamos ahí? Dice, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mashiach y nos dio el trabajo, el trabajo de la reconciliación, que Elohim estaba en el Mashiach reconciliando consigo al mundo, o sea, él con el mundo, reconciliando, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mashiach, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre del Mashiach, reconciliaos con Elohim. Aleluya. Padre, te pedimos ahora a través de cada uno de estos versículos leídos, que la emuná, el entendimiento, el ahabá tuyo, haga que esta palabra se haga viva y que se pueda asimismo ver lo que tú tienes en este tiempo para el cumplimiento de esa palabra profética, como tú pusiste a Yeshua a anunciarlo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título del tema es el siguiente: los pecados antidiluvianos en el día de hoy. Los pecados antidiluvianos en el día de hoy. Su venida será como en los días de Noé. Primera parte. Los pecados antidiluvianos en el día de hoy. Su venida será como en los días de Noé. Primera parte. Lo notamos, ¿verdad? El nombre. Bueno, quiero ir ahora a la semiología. Amén. A la semiología. Estamos hablando, la semiología trata de que el Padre Celestial, a través del cumplimiento de esa palabra, nos da una señal, un signo de revelación con respecto a la palabra. O sea que cada palabra tiene una señal profética que revela los eventos que hay. Amén. ¿Me siguen? Estamos ahí, ¿verdad? Eso es la semiología. Entonces, ¿qué palabra trae en el día de hoy, en esta noche, el Padre Celestial, que impacta proféticamente en aquel tiempo, en el tiempo de Génesis y en el tiempo de ahora, en el tiempo presente? Nos dice aquí que la palabra Noa, el nombre Noa, ¿verdad? Del hebreo al español, depende del término bíblico específico al que se refiere. ¿A qué se refirió Joseph Pagé cuando este nombre fue colocado, fue usado? Amén. Es entrada al reposo de Joseph Pagé. Él decía que iban a entrar al reposo de Joseph Pagé. Amén. Pero ¿quiénes? Noa, y por Noa su familia. Era asimismo también padre del emuná, como Abraham. No sé si me sigue. Amén. ¿Por qué?
porque él creyó. Él se mantuvo firme, esperando y haciendo, no importando lo que dijeran. Es llamado patriarca del diluvio. Y pregonero de qué? De Sedec, igual que Abraham. Era pregonero de justicia, o sea que por él creer, por él hacer, se le hizo justicia al mundo de ese tiempo. No sé si me sigue. ¿Y era para qué? Para un tiempo que estaba marcado en aquel entonces y estaba determinado en ese momento y en este momento para los tiempos postreros. Eso está ahí, está ahí en la pantalla, usted lo está viendo en el material, los hermanos que están viendo, amén, que están conectados en las redes también lo están viendo. Y se lo estoy mostrando para que lo vean cómo el Padre Celestial lo tenía como un instrumento para él usarlo. Porque iba a llegar un momento de la depravación del mundo en ese periodo de tiempo que él necesitaba alguien que creyera, alguien que se mantuviera firme, alguien que hiciera lo que él mandó a hacer y poder traerle salvación a través de un pequeño puñado de personas, un remanente pequeño de personas. Y ese remanente pequeño, más los animales que se dio instrucción para que entraran al arca, recibieran también lo que fue el que la salvación. Recuerde que habían ángeles caídos. Recuerde que hubieron muchas personas que murieron, que estuvieron en maldad, que estaban en incredulidad, que no creyeron, que se burlaban de Noé, de Noah, se burlaban de él. Porque cómo hacer un barco de esas dimensiones en una montaña donde no había agua cerca por ningún lado. Pero el Padre Celestial estaba preparando un perdón, pero estaba dejando un ejemplo, un modelo que el mismo Yeshua lo declaró. Vamos a buscarlo en Mateo 24, del 37 al 39. El mismo Yeshua HaMashiach lo mencionó. Estoy en la semiología, voy por la semiología para después entrar en la etimología. Mateo 24, versículo del 37 al 39. ¿Estamos ahí? En Mateo 24 están las señales antes del fin. En el contexto, desde el versículo 29 hasta el 51, está la venida del Hijo del Hombre. Del 37 al 39, por tanto, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, oiga, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se lo llevó a todos los que estaban en el desenfreno de ese tiempo. No sé si me sigue. Amén. Recuérdese el título de la prédica, ¿verdad? Los pecados antidiluvianos. Amén. Fíjese que Yeshua trae esta palabra, la repite, la establece para los tiempos postreros, no para los tiempos de él, era para los tiempos postreros. Y esto fue anunciado desde el principio. Amén. Por eso
En la etimología vemos del hebreo al español Noah, que es entrar al reposo, porque cuando Noé se le dio instrucción de cerrar, ya él ahí descansó la espera de la construcción. Ahora, ¿qué venía? El cumplimiento de lo que se le había dicho a Noé, de lo que iba a suceder. Vaya comparándose usted, ¿qué se nos ha dicho a nosotros de lo que va a suceder? ¿Qué dijo Yeshua de los eventos que iban a suceder como señales antes del fin? Y él la comparó y dijo que iban a ser señales en los tiempos de ¿quién? De Noé. Entonces tenemos que ver que los pecados antidiluvianos, ¿verdad?, que estaban en ese periodo de tiempo, y eso es un anuncio profético del cumplimiento de esa venida. Y ahí tiene que suceder algo. Tiene que suceder el arrebatamiento y tiene que venir esos 7 años para que sucedan todos esos eventos. Ahí es que vemos que es declarado ese nombre como una entrada al reposo que Yohé Bajei, a la salvación que Yohé Bajei tenía preparado para Noé, su familia y esos animales. Recuérdese que en el libro de Romanos habla que la creación está gimiendo a una, esperando nuestra redención. Imagínense esa creación que estaba dentro del arca, estaba gimiendo, estaba esperando, igual que estaba Noé y la familia, esperando el cumplimiento, porque ellos no sabían para dónde iban. ¿Siguen? Vaya usted comparándose. ¿Qué se nos fue anunciado por Yeshua HaMashiach? Lo vimos en Mateo 24, del 37 al 39, que él dijo que iba a ser como en los días de Noé. Eso nos da, y les reitero, una marca profética del reposo, del patriarca del diluvio, y hay un patriarca del diluvio ahora que es ¿quién? Yeshua HaMashiach. Que nos viene a buscar para una salvación, pero nos viene a buscar para que no suframos el día de la ira de Yohé Bajei. ¿Me siguen, mis hermanos? Un patriarca es un padre. Un padre para una misión específica de un periodo de tiempo específico. Amén. Un modelo en el cual quedó establecido cómo iba a acontecer. Por eso, lo que leímos en Romanos capítulo 1, versículo 26, en ese capítulo entero y en el capítulo 2, nos da a nosotros unas características de lo que fue y lo que es y de lo que será. Manifestaciones que, como lo leímos en Génesis, había una naturaleza. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando entró el pecado, ¿qué hubo? Se avergonzaban. No sé si me sigue. Pero se fue aumentando, como pasaba cuando los tiempos de Noé. El pecado. Aquí tenemos diferentes versiones de Biblias que tienen asimismo Romanos capítulo 1, versículo 26. Voy a ver esta, la primera dice: por esta razón Elohim los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. En la otra versión, ¿verdad?, la repite en la nueva versión, ¿verdad?, internacional, NBI, dice: por tanto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, o sea, mujer con mujer, mujer con animales. No sé si me están siguiendo, ¿ok?
Dice, por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. ¿Y usted cree que eso se quedó ahí? Si vamos a Romanos capítulo 1, capítulo 1, del versículo 18 al 32, nos muestra la depravación a la que está llegando el mundo en este tiempo presente y lo cual fue anunciado de aquel tiempo. No sé si me siguen. Amén. Dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1, dice, porque la ira de Elohim se revela desde los chamaín contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó, o sea, se lo dijo, se lo declaró, se lo mostró. Porque las cosas invisibles de él, su poder que no tiene fin y majestad, se hacen claramente visibles desde, ¿qué dice ahí? Desde la creación del mundo. Siendo entendidas, oiga bien, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa, o sea que no hay excusa para eso. No sé si me están siguiendo. No hay excusa. O sea que la creación misma le va a servir de juicio. Amén. No sepa leer, no sepa, ¿verdad? Escribir, la misma creación. Dice, pues habiendo conocido a Elohim, no le exaltaron como Elohim, ni le dieron alabanza, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron que necios y cambiaron el esplendor, la cabot, la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, qué tremendo, ¿eh? Lo pusieron como un hombre corruptible. Y ellos se convirtieron a eso, un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, o sea que adoraron a todo eso. O sea, adoraron más la creación que al creador. Por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que usaron el cuerpo de ellos para irse en contra de la naturaleza. ¿Me siguen? Dice, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. ¿Para qué fue que el Padre Celestial lo creó? Para que se juntaran, o sea, se unieran hombre con hombre, mujer con mujer, animal con hombre o con mujer. No. Dice, honrando y dando culto a las criaturas, ahí está, antes que al Creador, el cual es bendito por el Olán, o sea, por eternamente y para siempre. Amén. Por esto Elohim los entregó a pasiones, ahí estamos. Por esto, o sea, por todo lo dicho anterior, Elohim los entregó a pasiones que vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Tener relaciones con un hombre y el hombre con una mujer. Dice, por el que es contra la naturaleza. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, míralo ahí donde lo dice, ¿verdad? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Más hacia adelante, dentro de la prédica, en el desarrollo de la prédica, está los momentos en cuando los ángeles fueron allá donde estaba Lot. ¿Se recuerda? ¿Cómo estaba esa ciudad? ¿Cómo estaba la depravación? ¿Qué le pidió esa gente a Lot? Danos a esos dos que vinieron contigo. No, pero te vamos a entregar nuestras hijas. Te vamos a entregar nuestras hijas. Y yo, no, ustedes serán acaso jueces para ustedes
tomar las decisiones. Denos a esos dos. Y ellos dos, ¿qué hicieron? Esos dos ángeles, ¿qué hicieron? Lo dejaron ciego a todos. No pudieron ver. ¿Me siguen? Pero ellos querían hacer con ellos lo que ellos estaban acostumbrados a hacer con los hombres y con todo ahí. Sí. Entonces, sigo ahí. Uno con otro cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, o sea, a su error, al haber hecho esto. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim para nada, para hacer eso, dice, Elohim los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Dice, si están atestados de que están full, ¿verdad? Llenos, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin yesed. Oiga, ¿qué paquete tienen ese tipo de personas? ¿Qué paquete de tipo de espíritu tienen ese tipo de personas? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, oiga bien ahora, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Aleluya. Bueno. Aquí estamos viendo la característica de lo que le fue presentado por Pablo a los romanos en ese periodo de tiempo que fue anunciado. ¿Pero usted cree que Pablo fue el primero que dijo eso? Ahí le está mostrando que desde lo que fue Bereshit, desde Génesis, el Padre Celestial tenía esto en cuenta. Sabía que esto iba a pasar. Sabía la depravación y el extravío que iba a pasar cuando Noé. Y por tanto, él dijo que por esa maldad, él iba a destruirlo. Era a todo lo que había, pero que iba a dejar un remanente. Entonces, para este periodo de tiempo, hay un remanente, como Yeshua lo anunció, porque iba a ser su venida, iba a ser como en los días de Noé. O sea que estamos viendo que estas son características sumamente importantes de ver si el mundo está pasando por esto. Por eso, ese versículo clave de Romanos 1:26 es un versículo del Nuevo Testamento en la Biblia, parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, como le decía. Y en ese pasaje Pablo describe cómo, según su perspectiva teológica, de acuerdo a cómo él lo veía, las personas que rechazan a Elohim y viven en pecado reciben como consecuencia vicios de pasión o comportamientos que van en contra de la naturaleza creada. ¿Me siguen? De la naturaleza creada. Por eso Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. Por el que es en contra de naturaleza. Aleluya. Entonces, es importante que podamos estar claros con respecto a que estas son características proféticamente anunciadas por Yohé Pahei desde Génesis, anunciada por Yeshua HaMashiach estando vivo sobre la tierra, anunciada y continuada, siendo tomada en cuenta y que debemos de tomarla en cuenta como eventos proféticos. Por eso, el contexto del capítulo 1 de Romanos habla sobre la ira de Elohim contra la injusticia y la idolatría. Amén. Pablo argumenta que cuando las personas ignoran la revelación natural de Elohim, él los entrega a comportamientos que consideran desordenados o contrarios al diseño original.
En el versículo 26, por tanto, se refiere específicamente a relaciones sexuales entre mujeres, en la interpretación tradicional describiéndolas como contra la naturaleza, mujer con mujer, hombre con hombre. En interpretaciones modernas, ¿verdad? Que queremos que usted también la vea, la visión tradicional, muchas iglesias históricas interpretan este versículo como una condena clara de las relaciones homosexuales, considerándolas pecado. ¿Verdad? Esa es la visión tradicional. La visión contextual y crítica es que algunos estudios contemporáneos sugieren que Pablo estaba criticando comportamientos específicos de su época, como la promiscuidad o el abuso sexual, no las relaciones homosexuales consensuadas y amorosas que se entienden en el día de hoy. O sea que hay una interpretación moderna que dice, ¿verdad?, que la visión contextual de Pablo era que él lo veía como promiscuidad en su tiempo, ¿verdad? No como se está viendo ahora. Y que está diciendo claramente la palabra. Amén. Que ahora lo tienen como una normalidad, como que eso no es nada. No, y más que eso, está también estableciendo que, y que no quiere reconocer, que no había tal relación en ese periodo de tiempo. Y el Padre Celestial dice que era como en los tiempos de Noé. Yo le dije ahorita, ¿qué pasaba cuando Lot, en Sodoma y Gomorra? ¿Usted cree que se estaban casando hombre con mujer y mujer con hombre? No, ahí había una depravación. Pues si no, no se hubiera destruido esa ciudad, si estaban así en condiciones normales, ¿verdad? Naturalmente. No, llegaron a esa depravación y por eso el Padre Celestial puso como ejemplo. Y Yeshua se refiere al tema. O sea, que yo le estoy diciendo a ustedes que esa visión que muestran contextualmente, ¿verdad?, y critican, es para tapar ese tipo de relación en este tiempo. Lo que Pablo estaba especificando en Romanos 1 era claro. No era una promiscuidad de un hombre con una mujer. No. ¿Me siguen? Él lo declaró. Y él declaró que eso era una ira manifiesta de Joseph Bahía en contra de aquellos que practicaban esas cosas. Por eso quieren traer a un debate teológico. ¿Sabe lo que es un debate teológico? ¿Verdad? Traer lo que es ese tema como discusión espiritual. Por eso dicen que este pasaje es uno de los más debatidos en la teología cristiana actual, especialmente en relación con los LGTBQ y más y la interpretación bíblica. O sea, ellos dicen, los LGTBQ y más, ¿verdad? Que saben lo que son los LGTB, ¿verdad? Ok. Ellos dicen que no, que el Padre Celestial ama y que hay que amarse así de esa manera. Todos. Y que eso es justificable. ¿Eso es justificable? No, porque el Padre Celestial lo está condenando. ¿Me siguen? En el capítulo 1 de la Epístola de los Romanos, escrito por el apóstol Pablo, es una de las introducciones más importantes del Nuevo Testamento, estableciendo la base teológica de que la justicia de Elohim se revela por la emuná. O sea que Pablo estaba trayendo que la justicia, la misma justicia que tomó Joseph Bahía para Noah, por eso pregonero de justicia, él predicaba, ¿verdad?, que iba a venir, que se arrepintieran, que vinieran a participar, pero se estaban burlando de él. ¿Qué pasa con nosotros en este tiempo? Nosotros estamos pregonando la justicia, la venida de Yeshua Mashiach, que se arrepientan, que vengan al reino, pero no, ellos no quieren. Ellos se burlan, ellos siguen su vida. Ah, pero mira cómo tú vives, mira este asunto, a ese Dios que a ese Elohim que tú le sirves. Ellos dicen, a ese Dios que tú le sirves, nada. Y ellos siguen en su práctica idolátrica, en su forma de vida. Porque ya, si no tienen, ¿qué lo dice 1 Timoteo capítulo 2, 1 al 8? Si ellos no tienen
a Yeshua Mashiach como mediador entre Yosef Bahei y los hombres, ellos están en una idolatría y están para perdición, no para salvación. Entonces, Pablo reiteraba que la justicia de Elohim se revelaba por la vía de ¿qué? De la emuná. Y por eso toda la humanidad es culpable ante Elohim. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Entonces, si nos vamos del versículo 1 al 17, ahí se presenta la salutación y el propósito. Pablo se presenta como un siervo de Yeshua y apóstol apartado para el evangelio de Elohim. Expresa su deseo de visitar a la iglesia en Roma para fortalecerlo mutuamente. ¿En qué? Ahí está, en la emuná. La tesis del evangelio, Pablo declara que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Elohim para salvación y a todo aquel que cree. En este mensaje se revela la justicia de Elohim por emuná y para emuná, citando al profeta Habacuc. Mas el Sadik, el justo, por la emuná vivirá. Por la emuná vivirá. O sea, el Sadik, el que cree en la justicia, en que Yosef Bahei va a hacer justicia en este tiempo, que va a hacer que entremos en el reposo de la boda del Cordero para salvación, que no nos va a dejar para el tiempo de la ira venidera. Sí, ok. Él dice, el justo por la emuná vivirá. Usted vivirá por lo que usted cree de la palabra. Por eso que le estoy diciendo, usted cree esa palabra, haga que esa palabra se haga viva. Crea esa palabra, declare esa palabra, haga que esa palabra no se quede en la Biblia como letra muerta. Dígale al Padre Celestial, mira, yo creo en tu palabra, esta palabra que dice esto, y yo quiero que se active en mi vida ahora. Yo la creo y quiero que se manifieste y quiero que suceda como dice esa palabra. Amén. Por eso es que hay que saber declarar para que esa palabra se haga viva. A medida que usted la cree, ella viene y sucede, porque esa palabra tiene poder de cumplimiento. Es un poder del Padre Celestial para que se cumpla. Por eso, desde el versículo 18 al 23, ahí se trata de la ira de Elohim contra la impiedad. La ira de Elohim contra todo lo que los impíos practican. ¿El qué? Que no tienen piedad, que no consideran nada, no creen nada y viven su vida a su antojo. Por eso el capítulo, a partir de ahí, cambia el tono para explicar la necesidad del evangelio. Desde el versículo 18 al 23 estoy hablando. Por eso Pablo argumenta que la ira de Elohim se revela contra toda impiedad e injusticia humana. Por eso, cuando él dice que no hay excusa, es porque Elohim ha hecho visible su poder. O sea, ha mostrado que su palabra trajo a la luz todo el pecado, el aumento del pecado, cuando no es como cuando ahora. No sé si me sigue ahora. Amén. Y eso a través del poder y naturaleza y a través de la creación. Por lo que los seres humanos no tienen excusa por no reconocerlo. O sea que tienen que ver la creación. ¿Qué le está pasando a la creación? ¿Qué le está pasando a los animales, a las plantas? ¿Qué le está pasando a las piedras, a los minerales? ¿Qué le está pasando a todo eso? El humano está devorando todo. No sé si me está siguiendo. Está destruyendo toda la creación. Está practicando. Está practicando, cambiándole el ADN a la creación, mezclándola. O sea que no es solamente mujer con mujer y hombre con hombre, sino también está utilizando el ADN, cambiándole el ADN a las plantas para que se la coman los humanos, con un ADN transformado que no fue hecho para eso. O sea, un maíz hecho de una hoja
para que se coman un maíz transgénico. Carne hecha de plástico para que se la coman. Están en contra de la naturaleza. ¿Me están siguiendo? Y así también muestran el rechazo humano con respecto a lo que Elohim estableció, que tenía que ser por naturaleza divina, divina. Por eso, a pesar de conocer a Elohim, aquellos que dicen que lo conocen, la humanidad no le glorificó ni le dio gracias. En su lugar se hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria de Elohim por imágenes de hombres, aves y reptiles, haciendo idolatría en todo momento. Amén. Por eso, ya desde el versículo 24, eso fue del 18 al 23, del versículo 24 al 32, entonces ahí ya se ve el juicio de Elohim, cómo él ese juicio lo entregó y lo estableció para la humanidad. Como consecuencia de rechazar a Elohim, Pablo describe un juicio divino donde Elohim entregó a las personas a su propio deseo que pecaminosos, o sea, lo dejó que fueran a su depravación, mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con animales, mujeres con animales. Por eso la festividad, la fiesta del Cristo, era una actividad romana donde se acostaban una mujer con todo tipo de animal, macho, y viceversa, ¿verdad? Por eso era esa burla de ponerle a Yeshua el Cristo. Eso era una depravación, porque era una práctica romana, eso que lo hacían, ¿ok? En esos periodos de tiempo. Entonces, fíjese que el Imperio Romano estaba dominando en ese periodo de tiempo a Israel y a muchas naciones, ¿verdad? Y lo llevaba a ¿qué? A esa práctica, a esa depravación. Por eso muchas de las ciudades tomadas en control, por ejemplo, en Éfeso, eran templos, ¿verdad?, que estaban dedicados a Diana de los Efesios, a Diana, ¿verdad?, que era la misma diosa luna, Astarte, Astaró, Baal, Acera, Jezabel. Amén. Que era esa misma diosa. Ok. Entonces, de esa misma manera llevaban esa práctica y habían sacerdotisa de lo que era esa deidad. Y después esos templos, esa sacerdotisa, la convirtieron en monjas. ¿Me siguen? Y de ahí se vino un cristianismo mezclado. De ahí el sincretismo religioso, ¿verdad? La mezcla que hicieron de lo babilónico en todo ese tipo de adoración, porque era una diosa babilónica, y llegaron a toda esa promiscuidad. Por eso daban bula papal en aquel tiempo, y que para perdón de los pecados. O sea, la gente iba a matar a uno, lo mataba y compraba una bula papal para tener el perdón. Pero ya lo mató. Y así lo hacían. Por eso, Elohim lo entregó a esta persona a su propio deseo pecaminoso. Y esto se menciona 3 veces en el texto. A la inmundicia, deshonrando su propio cuerpo, mediante la idolatría y la inmoralidad sexual. Y ahí menciona específicamente relaciones entre mujeres y hombres que van contra la naturaleza. A pasiones vergonzosas, ilustrado por la homosexualidad como ejemplo de cambio del uso natural, recibiendo asimismo la retribución de vida, hombre con hombre, mujer con mujer, a una mente reprobada. Amén. Elohim los entregó a hacer cosas que no convienen, resultando en una lista extensa de vicios, ¿verdad?, que ahí se unieron espíritus: envidia, homicidio, engaño, soberbia, falta de misericordia. Por eso ese capítulo 1 concluye con una afirmación severa. Dice: quienes practican estas cosas son dignos de ¿qué? De muerte. Y no solo la cometen, sino que se complacen con lo que lo hacen. Aleluya. Miren, este capítulo ha sido fundamental en la historia del cristianismo.
¿Me siguen? Mire, ese gran conquistador Alejandro Magno tenía a su hombre igual. ¿Me siguen? Y eso para que lo veamos en la historia y todo lo que hacía. Miren, la importancia histórica que nos revela teológicamente el Padre Celestial en este capítulo 1 muestra, por ejemplo, a Martín Lutero, que encontró en Romanos 1:17, vamos a buscar ahí, 1:17, la clave de su propia conversión, el inicio de la reforma protestante, entendiendo que la justicia de Elohim es un don recibido por Emuná. La justicia de Elohim es un don, mi hermano, es un don recibido por Emuná. ¿Usted lo cree? En Sedec usted lo recibe. ¿Me sigue? Vamos a buscar ahí Romanos capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en las Besorá, noticias de los Chamaín, en el Evangelio, la justicia de Elohim se revela por Emuná y para Emuná. ¿Usted vio? Por Emuná y para Emuná. O sea, la justicia se revela por Emuná y con ella te da más Emuná. Como está escrito, mas el Sadik en la Emuná de Elohim vivirá. En la Emuná de Elohim, en creer en Elohim, vivirá. Por eso, Agustín de Hipona y Juan Wesley también tuvieron experiencia transformadora al leer ese libro de Romanos. Se considera que Pablo escribió esta carta desde Corinto, alrededor del año 57 después del Yeshua, antes de viajar a Jerusalén, con la intención de preparar el terreno para su visita a Roma y explicar el Evangelio de manera sistemática, o sea, gradual. Amén. Pablo ha dicho que Elohim, actuando contra la impiedad y la justicia humana, entregó a la humanidad a la expresión desenfrenada de su lujuria sexual y deseos impuros. Como resultado, los seres humanos en su injusticia deshonraron cada vez más su cuerpo uno con otro. O sea, eso se fue aumentando, ese tipo de maldad. Estamos viendo que esos pecados antidiluvianos, ¿verdad?, en el día de hoy, como revelación profética, están aumentando y se están mostrando, ¿verdad? Estamos viendo hasta lo que quieren ser, ¿cómo se llama esto? Tren, ¿cómo es? Que quieren ser animales. Terian, ¿verdad? Terian. Pero eso es poco, ¿verdad? Porque quieren ser animales. Pero, y todo lo que está unido con la religión mundial, el Crisis Islam, ahí están también unidos los LGTBQ y más los pedófilos, están en esa unidad y están practicando eso en todas las naciones. Hay muchas naciones que le está impedido ellos sostener relaciones y lo deportan y lo eliminan, como en Rusia. Y hay otras naciones que no le permiten y se van de allá. Usted sabe que hay países que tienen inclusive un turismo orientado hacia eso. ¿Me siguen? Él, sí, pero para que estén en la práctica con el diablo de todo eso. LGTBQ y más. LGTB, lesbiana, ¿verdad? Trans, queer, gay, toda esa práctica. ¿Me están siguiendo? Pero ya hay leyes para protegerlo dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 2020-2030. Hay en muchos países que esa agenda la están imponiendo para que a través de los ministerios de educación se esté enseñando eso en las escuelas. Están colocando leyes para esto y tienen baños con la diferencia, ¿verdad?
en participación en los baños, en los lugares. Hay leyes para poder condenar a todo aquel que haga cosas contrarias a lo que son esa población. ¿Me siguen? O sea, estamos viendo que eso, en este tiempo, lo que dijo Yeshua, está asimismo como señal profética mostrándose, está aconteciendo. Amén. Por eso, las palabras de Pablo aquí no son una condena general del deseo y la expresión sexuales. Elohim le dio esas cosas a la humanidad como un regalo para ser disfrutado entre un esposo y una esposa, incluso antes de que el pecado entrara en el mundo, como lo dice en Génesis capítulo 2, lo leímos, ¿verdad? Versículo 23 al 25. Ahí no había vergüenza, ¿verdad? Estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Dice, como cualquier otra cosa, hay un tiempo y un lugar para honrar a Elohim a través de la expresión sexual. Ahí vamos a buscar 1 Timoteo 4, versículo 4, y 1 Corintios 7, del 4 al 5. ¿Ves? 1 Timoteo 4, 4. Dice así. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de agradecimiento. Eso está dentro del contexto de ¿qué? De la apostasía. Y para que veamos que son otra de las señales proféticas. Fíjense que vimos la apostasía, ¿verdad? Y todas sus manifestaciones. Entonces, esto también, cuando usted quiera ver que se está tratando de romper ese orden, se está en ese proceso. Amén. En 1 Corintios 7, versículo 4 al 5, dice así: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente el Satán a causa de vuestra incontinencia. Amén. Pero cuando hay incubo y sucubo, tremendo. No se había pensado en eso, ¿verdad? Cuando hay todas estas entidades y la persona está contaminada de todo eso, ¿qué le parece? Eso dentro de la prédica está en las otras partes que vamos a estar tocando. El deseo y la actividad sexual, cuando se expresan de la manera que fueron concebidos, continúa siendo un regalo de Elohim. Lo que Pablo está describiendo es la corrupción desenfrenada de este hermoso regalo. Lo que Pablo, ¿verdad?, estaba describiendo. ¿Por qué? Porque rompieron lo que el Padre Celestial dejó como natural y se encendieron mujer con mujer, hombre con hombre. Ahora Pablo está describiendo cómo Elohim ha entregado a la humanidad hacia otro tipo de actividad sexual, la homosexualidad femenina, que es el lesbianismo, ¿verdad? El resultado, tal y como lo describe Pablo, es que las mujeres cambian las relaciones sexuales naturales entre hombres y mujeres por otras que son contrarias a la naturaleza, tal y como Elohim la diseñó. Durante el siguiente versículo se le aplicará el mismo tipo de condena a los actos cometidos entre hombres. Ya lo leímos, ¿verdad? Por eso es que Pablo describe esto como una expresión de la ira de Elohim contra la humanidad, la cual ha caído en la injusticia total. El Sadik por la justicia, por la emuná vivirá. ¿Ok? O sea que por la emuná, para emuná, y por ella vivirá. Por eso, esta es una respuesta directa a dos cosas que se mencionaron durante el versículo anterior. Rechazar la verdad de que Elohim es el creador, porque adoraron a la creación que al creador, y en cambio adorar a su creación. Elohim dejó que la humanidad superara los límites de su restricción sexual, ¿verdad? Porque él puso restricción sexual para que eso no sucediera, ¿verdad? Dice, y esto vino como respuesta a nuestra adoración a dioses creados y falsos, en lugar de adorarle a él como el creador.
para poder esta primera parte completarla, el resumen del contexto que habla de Romanos capítulo 1, que ya lo leímos del 18 al 32, describe por qué Elohim condena legítimamente a la humanidad y habla sobre algo que Elohim ha hecho al respecto. La caída de la humanidad se describe como una progresión descendente, la cual comienza rechazando a Elohim como creador, negándose a ver lo que se puede saber de él a través de que Elohim ha creado, de lo que Elohim ha creado. También rechazamos que él sea nuestro proveedor y dejamos de darle gracias. Tres cosas, ¿verdad? Adoramos su creación en lugar de adorarle a él. Cuarta cosa. Finalmente, Elohim actúa entregándonos a la expresión desenfrenada de nuestros corruptos deseos sexuales y todos los demás tipos de pecado. En parte, Elohim expresa su ira dándonos lo que queremos. ¿Usted quieren eso? Estar en su lascivia. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con animales, hombre con animales. ¿Verdad? Y lo condena a sufrir las inevitables, dolorosas consecuencias que vienen después de ¿qué? De abandonarlo. Amén. Entonces, ese es el resumen del contexto. O sea, del contexto, usted sabe, la parte ahí donde está ese titulito pequeño. Ahora, del capítulo completo, ¿verdad? Está establecido, amén, lo siguiente. Pablo presenta y muestra la razón por la que él escribió esa carta a los creyentes, a los cristianos en Roma. Como siervo y apóstol de Yeshua, la misión de Pablo en la vida es predicar el evangelio de Yeshua a todos los grupos de personas, tanto gentiles como judíos. Pablo espera hacerlo pronto en Roma. Él había escrito la carta, ¿verdad? No se avergüenza del evangelio, ya que es el poder de Elohim para la salvación de todas las personas a través de la emuná en el Hamashiach. Necesitamos ser salvos porque Elohim está enojado con nosotros. Debido a nuestro pecado, la humanidad lo ha rechazado como creador. La humanidad lo ha rechazado como creador y proveedor. En cambio, ellos adoran las cosas creadas. En respuesta, Elohim nos ha dejado tener libertad para entregarnos a todo tipo de prácticas pecaminosas que nos conducen a la miseria durante nuestras vidas y a su juicio final en el final de los tiempos. Esa es la advertencia. Entonces, esta parte, quiero dejarlo hasta ahí. El ministerio de la reconciliación, que fue lo que leímos en 2 Corintios capítulo 5 del 18 al 20. Aquí es donde Elohim, a través del Hamashiach, reconcilia al mundo consigo mismo. O sea, él dio a su hijo para que la humanidad fuera perdonada y fuera reconciliada con él, con Yosef Pajé. ¿Verdad? Él reconcilia al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el qué, sus pecados, y encomienda a los creyentes la tarea de proclamar este mensaje de perdón y restauración. O sea, que nos da el ministerio de reconciliación, o sea, permitir a otras personas que vengan y se reconcilien, que acepten a Yeshua. Amén. Este ministerio implica ser embajadores del Mashiach, instando a la persona a reconciliarse con Elohim. Una urgencia espiritual que se ve reforzada. Lo que estaba haciendo Noah, lo que estaba haciendo Noé, estaba tratando de reconciliar. Decía, vengan, arrepiéntanse, vengan para que se salven. Pero ellos no le hicieron caso. ¿Verdad? Entonces, hay una urgencia espiritual que se ve reforzada por la enseñanza de que la segunda venida del Hamashiach será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. Amén. Y ya ahí es que viene la comparación que el mismo Yeshua HaMashiach le da como respuesta a los discípulos cuando ellos le preguntan cuáles iban a ser las señales antes del fin. En esto, mis hermanos, es que vemos la comparación que Yeshua HaMashiach hizo en Mateo 24, versículo 37.
Ahí él describe un tiempo caracterizado por la indolencia, o sea que no tienen dolor, siguen con su pecado, no reconocen, ¿verdad? Siguen con el desvarío, hombre con hombre, mujer con mujer, haciendo de todo, dándose en casamiento, casándose entre hombre con hombre, mujer con mujer, adoptando hijos. La distracción en las rutinas materiales como comer, beber, casarse y una violencia generalizada que llevó al juicio del diluvio y asimismo va a llevar al juicio para este periodo de tiempo. Por eso los sermones sobre este tema señalan 3 similitudes clave con la actualidad y son las siguientes. Apostasía religiosa, que ya la vimos, ¿se recuerdan? Y es una gran parte de la sociedad profesa religión, pero carece de verdadera conversión y salvación por la sangre del Hamashiach. O sea que hay una apostasía religiosa, hay una apostasía real. Han dejado de creer también, gente en las congregaciones, dejado de creer en el Evangelio. Amén. Y han tomado las 5 posiciones de las 7 iglesias, 5 que apostataron. Hay iglesias en este periodo de tiempo que están como esas 5 iglesias apóstatas, haciendo lo mismo. Ok. La inquietud y movilidad. La sociedad moderna refleja el qué? La errancia. La errancia. La sociedad actual que está revelando lo que hay en el mundo. Dice que ahora en el mundo está el espíritu de ¿qué? De error, el espíritu del anticristo, el espíritu de error del anti-Mashiach y la búsqueda constante de lo temporal, similar a la generación antes del diluvio. Similar. La palabra similar es una manera comparativa, muy parecido a como estaban haciendo en los tiempos de Noé, están haciendo en los tiempos de ahora. Entonces, la tercera clave, ¿verdad? Con respecto a la actualidad es que hay un juicio inminente. Hay una salvación. ¿Qué pasó cuando Noé? Salvación de Noé, la familia y los animales. Salvación. ¿Y después qué vino? Juicio. Vinieron las aguas. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene salvación en el arrebatamiento y después que viene juicio. Amén. Viene la aplicación del juicio. ¿Me siguen, mis hermanos? Por lo tanto, la conexión teológica, bueno, juicio inminente, al igual que en el tiempo de Noé, la venida del Hijo del Hombre será repentina para quienes no están preparados. Quienes no le están dando seguimiento a esto que estamos predicando en el día de hoy, el Evangelio del Reino, de una manera profética, clara, definida, viendo los eventos. Hay gente que no están preparados frente a esto que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Haciendo vital la respuesta inmediata al llamado de la reconciliación. O sea, esto se está diciendo para que usted, como José y espera, sea reconciliado con él. Amén. Y así mismo vea eso. Por eso la conexión teológica reside en la urgencia del Evangelio. Al igual que Noé advirtió a su generación sobre el juicio, los creyentes tienen el ministerio de advertir al mundo sobre la próxima venida del Hamashiach, invitando a la reconciliación antes que sea demasiado tarde. Vamos a ponernos sobre los pies. Aleluya. Es muy cierto, bastante cierto, que lo que el fiel ha dicho en su palabra, él va a hacer que se cumpla. Lo hizo al principio, cuando Noé, y esa palabra declarada de Yeshua HaMashiach para este tiempo va a suceder igual. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y es importante que al declararlo, teniendo la emuná de que su palabra se va a cumplir, sepamos que hay salvación y después hay juicio. Hay salvación y hay juicio.
hay tiempo de reconciliación, hay tiempo para aquellos que necesitan venir al evangelio, venir y cambiar para poder salvarse. Amén. Porque los que están ya llamados, predestinados a sí mismos, tienen que mantenerse firmes para poder alcanzar ese nivel de salvación. Por eso, mis hermanos, queremos que cada uno de nosotros, esta palabra dada en esta noche, usted la vea no como una prédica normal, sino como precisamente la promesa del fiel de José Pajé, de que él va a hacer que se cumpla la salvación predestinada para con nosotros, como lo hizo cuando Noé, y que nos iba a salvar del día de la ira y del juicio que le viene al mundo. Padre, te damos toda rabá por esta tu palabra. Te estamos pidiendo que así mismo, como tú trajiste, oh José Pajé, esta palabra para una reconciliación de aquellas personas que necesitan venir al evangelio para poder prepararse, y aquellos que no tienen conocimiento de lo que proféticamente va a acontecer y que ya se están viendo las señales, ya se está viendo cada uno de estos eventos. Padre amado, ten rajamín de aquellos que no tienen el conocimiento, porque lo va a sorprender como ladrón en la noche. Te estamos pidiendo, Padre amado, que así mismo tú le quites la venda de los ojos, oh Padre celestial, que esta palabra a los hermanos y hermanas, Padre amado, que le ha sido sembrada en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, vaya y venga de allá para acá para que dé el fruto al 100%, y que así, Padre amado, sea para salvación para su vida y para que sea active el ministerio de la reconciliación, para que las personas que necesitan venir a lo que es Yeshua HaMashiach para salvación, para montarse a sí mismo en esa arca, que es el arca del arrebatamiento, Padre amado, tú traigas a sí mismo lo que es el ajabá tuyo para con ellos. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos, cada una de las familias que están aquí, Padre amado. Oh, José Pajé, bendice a los hermanos y hermanas que no pudieron estar en este servicio en este momento, y venimos cancelando todo espíritu de venganza, de revancha, todo espíritu de muerte, de destrucción, todo espíritu contrario, se anula, se cancela, se ata y se envía bajo lo que es Mashiach. Y te pedimos que tu palabra se manifieste, Padre amado, con tu unción, con tu ajabá, oh Yahweh, y que así mismo ella venga sí, trayendo restauración, bendición, y que toda maldición, Padre amado, tú la deshagas de cada vida, de cada persona y de toda enviación que estén haciendo, para que no tenga parte ni suerte con ninguno de nosotros. Te damos toda rabá por tu palabra en esta noche. Amén, amén y amén. Shalom, shalom, mis hermanos, muchas bendiciones. Salúdense en toda la paz del Padre. Los amamos y los bendecimos, y queremos que esta palabra Shalom. Shalom, Ale. Shalom. Amalfi, shalom. Shalom, shalom para todos. Shalom, Shalom para Carmen. Shalom para Michelle. Shalom. Shalom para todos. Shalom para el hermano Sterling. Shabbat, shalom, shalom. Shalom para todos. Shalom para Martín. Shalom para la hermana Josefa. Shalom para Shalom para ti, Martín. Shalom para la hermana Carmen. Aleluya. Shalom, pueblo escogido de José Pajé. Aleluya. Shalom, shalom. Shalom para todos. Shalom a la hermana Carmen y a todos. Shalom. Shalom.